A los 7 años y medio, cuando me voy a vivir con mi mamá, fue la primera vez que me enteré que existía mi mamá. Yo fui criado en San Miguel de Allende con mi papá y mi madrastra, pero con la idea de que ellos eran mis papás. Mi mamá era una madre soltera de 5 niños, 1, 2, 3, 4, 5. En Estados Unidos se divorció, tuvo que regresar a la escuela, estudiar. Entonces, para mí, creo que actuar era siempre parte de nuestro día a día entre hermanos. Hay como cuerpos humanos y parecen Ándale. estar desnudos, entonces no sé si sea como un porno, algo por el estilo, la verdad no tengo idea. Hay que averiguarlo. Hay que averiguarlo. ¿Qué tal? Gracias por continuar en Famoso Sin Censura. Y el día de hoy también nos engalanamos con la presencia de un mexicano apasionado de la música y la actuación. Dentro de sus proyectos destacan Corazón Guerrero, además es ganador de los famosos Bailan Hoy. Para mí es un honor darle la más cordial bienvenida a Jos Gutiérrez. Yo soy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, ¿nervioso? ¿Te hablaron bien o mal de nosotros? Un poco nervioso tal vez, no sé. No me han dicho mucho, la verdad, pero el nombre creo que te lo dice todo. Ahora sí que vamos a estar sin censura, conociendo un poquito tanto de tu trayectoria como cuestiones personales, y ahora sí que te vamos a poner en aprieto. Me da Ok. gusto que no te hayan puesto en alerta, porque a veces me los mandan medio asustados, fíjate. Ya ciscados aquí, Ya prevenidos. ciscados y vienen como que en contra o prevenidos de lo que pudiera pasar. Es que el nombre es fuerte, el nombre ya te va diciendo muchas cosas sobre lo que te puedes enfrentar en este show. Oye, si mal no estoy, tu trabajo más reciente fue el de Corazón Guerrero, ¿verdad? Así es, bueno, el que está ahorita al aire, de hecho, Sí. es la de María Félix. María Félix. María Félix, bueno. Fue a través de no, ViX. Esto no va a estar, más bien para entonces. Sí, pero a través de ViX, Sí. lo último que terminamos grabando fue María Félix. Que la haces el doña. de Pedro Armendáriz, si mal A no Pedro estoy. Armendáriz, así es. ¿Cómo fue personificar o interpretar este personaje? Quiero pensar que a lo mejor cuando interpretas algún papel ficticio puede ser más sencillo, pero cuando ya hay un referente a alguien que existió, no sé si sea más complicado el interpretar ese personaje. Fíjate que cuando te metes en las historias de los actores mexicanos, y empiezas a indagar más en su vida, es más difícil de lo que la gente cree, porque no hay tantas cosas de cómo eran ellos en persona, cómo hablaban en su día a día, cómo se Correcto. llevaban en su día a día. Entonces tienes que buscar información sobre lo que hablaron del actor. Pedro Armendáriz, pues obviamente era el papá de la productora de la serie. Entonces tuve un contacto directo con alguien que me puede explicar un poquito cómo era, cómo hablaba, cómo se llevaba en general. Pero los referentes que yo tenía directos y que México tiene directo de Pedro Armendáriz son los personajes. Cierto. Y obviamente no hablaba como los personajes. Y era de las cosas que dicen la gente, pues ¿por qué no es ese Pedro Armendáriz de repente en pantalla ahí? Y dices, pues es que no hablaba así. O sea, no es como que hablaba como pues alguno de los personajes tantos que hizo, porque era un actor que hacía, híjole, creo que en 2 años terminó haciendo 19 películas en ese Wow. tiempo, o sea, y estoy hablando en una época en general, pero fue de los actores más trabajados en ese tiempo en el cine mexicano. Entonces sí hay mucho contenido, pero personificar a una persona histórica que no hay tantos referentes de su vida personal es un poco complejo. O sea, en el sentido de que estás tratando de personificar a alguien que no lo has visto, no lo has conocido, no está vivo. Entonces, pura historia, y es lo mismo que pasa con un Jorge Negrete. O sea, hay muchas cosas de Jorge Negrete, pero no está él en su vida normal. Puedes encontrar de repente unas entrevistas, porque estamos hablando de lo último de Pedro Armendáriz fue en 1964, antes de que falleciera, pero antes de eso fue un año atrás que hizo, fue 007, James Bond, que fue de lo último que hizo antes de que falleció. Pero te digo, o sea, ese tipo de personajes para mí creo que son más complejos en ese sentido. Tienes que mantenerte fiel a lo que la gente conoce del personaje, de la persona real, y agregarle la parte ficticia de pues, esta parte donde tú vas recolectando y construyendo el personaje sobre lo que está inscrito en la historia. Yo en lo personal tuve la oportunidad de ver la serie completa, me encantó, creo que fue una serie muy buena, pero yo sé que ahorita estamos en otra modalidad, a lo mejor también tuviste la oportunidad de platicar, de participar en la de Lupita D'Alessio,
pero creo que actualmente se están haciendo miniseries. Esta fue de 8 capítulos, Así es. si no estoy mal en el dato, pero siento que me faltó algo. Y había ya platicado con otros actores y creo que me comentaron que se fue recortando un poco la serie. Así es. ¿Hubo capítulos o a lo mejor ciertas escenas que tú grabaste que no salieron en en la serie? No, creo que, o sea, grabadas ya no. O Ok. sea, sí, los primeros guiones, o sea, creo que eran arriba de 30, 40 Sí, capítulos. O fue sea, lo que creo me que comentaron. eran muchos capítulos. Y creo que María Félix, pues es María Félix. O sea, obviamente era para hacer tantos capítulos. El recorte viene también en una situación en donde, pues, para grabar en época, grabar con estos personajes, grabar con ciertos actores, sale caro. Sale muy caro y el presupuesto se disparaba bastante. O sea, grabar algo en 3 meses, 4 meses. O sea, esta serie se grabó en 3 meses. Oh, wow. 4 meses máximo, o sea, rayando los últimos detalles que tenían que hacer. Pero en 3 meses se tuvo que grabar 8 capítulos. Imagínate, multiplícalo por 40 para llegar a la calidad que se logró con Carmen Armendáriz, que para mí es de las productoras que cuidan muchísimo la calidad, tanto en la actuación, pues, en toda la factura, cómo se va a ver ya el producto final. Entonces, creo que desafortunadamente no se logró hacer la serie completa, pero sin embargo creo que se capturó las partes más Cierto. esenciales. O sea, y sí, creo que para muchos también les hubiera encantado, aunque fueran otros 7, 8 capítulos o una segunda temporada, y que no se sintiera tan acelerada tal vez la vida de María Félix en 8 capítulos, porque dices, ¿qué tanto puedes meter en 8 horas? O sea, Es complicado para el actor. Un ejemplo, terminas este proyecto y a veces ha pasado con algunas otras telenovelas, otras series de televisión, que se estrena y regularmente la gente ve la serie en un fin de semana, en un día, y ya quiere una segunda temporada. Claro. En este caso no era el caso, pero como tú dices, fueron 3 meses de grabación y que la gente se lo aviente en un día y luego ya quiera la segunda temporada. Qué tan complicado es para el actor Pues esa parte? creo que, o sea, ahí ya es una cuestión de los productores. O sea, el productor tiene que prevenir justo de que va a ser un éxito y ahí tenemos que empezar a ver qué sigue. Y creo que para eso están todos los departamentos de calidad que van checando, que vean, o sea, que el producto esté quedando bien como lo va a necesitar el público o como se lo va a comprar. Pero el actor puede estar en una temporada y en la segunda, chao. O sea, puede ser Cierto. que ya no lo firmaron, que ya no lo quisieron, que lo quisieron cambiar, porque pasa. O sea, podría haber sucedido. En el caso de María Félix, creo que es una cosa muy distinta, porque es un proyecto que la productora lo tuvo en manos más de 4 o 5 años. Oh. Si yo cuando primero hablé con Carmen Armendáriz sobre representar, o sea, actuar como su padre, fue hace 5 años. En un evento de Televisa que de repente yo iba caminando ahí, me agarra por un brazo, me voltea y me dice, tú vas a ser mi papá, cabrón. O sea, así fue con la energía, la intención. Dije, ay, cabrón, ¿tú quién eres? O sea, era tan nuevo en el medio que no sabía ni siquiera con quién me estaba relacionando en esos tiempos. Entonces, fue como que en el momento que la vi, que me impactó y pregunté al lado, me decían, ¿no sabes quién es? O sea, ¿cómo que no sabes quién es? Era muy ignorante. Pero obviamente cuando me di cuenta, Carmen Armendáriz, a Pedro Armendáriz lo ubicaba perfecto. Mi abuelo me ponía las películas pues de Pedro, de María Félix, de Dolores del Río, o sea, un montón de estas películas antiguas, yo Sí. las veía con mi abuelo. Era lo que veíamos. Yo no tenía la televisión típica, que pues, el canal así abierto, no teníamos. A nosotros nos ponían películas. O sea, a mis hermanos y a mí no les gustaba a mi mamá que viéramos televisión. Entonces... Y Curiosamente, ahorita estoy haciendo televisión. Era lo que te iba a preguntar. O sea, justo, o sea, creo que por una parte, o sea, es que la televisión también es muy adictiva. O sea, quieras o no, yo me acuerdo cuando era un niño, o sea, me ponían la tele y yo me quedaba así embobado. O sea, comerciales y todo, o sea, no dejaba de ver la pantalla. Y creo que parte de eso fue lo que mi mamá decía, no más televisión, si quieren ver algo, películas. Y ahí nos enseñaba dónde estaban todos los VHS, porque eran VHS en ese tiempo. Y cada semana teníamos derecho de comprar una nueva. Entonces íbamos agregando la colección de películas. A veces repetíamos películas, a veces no. Pero para mí era siempre cine, cine, cine para mi mamá. Y regreso a México porque mi mamá, parte de lo que pues, algunos ya conocen, mi mamá, Estados Unidos, yo viví con ella. Llego aquí con mi familia en México. Y aquí sí me ponen la tele. Yo era un adicto enfermo viendo televisión, caricaturas, o sea, todo lo demás que antes me tenían prohibido, me volvía a un extremo.
Ahorita me sorprendió, no sé si esté mal en este dato, pero creo que estudias o te preparas para la actuación y te vas a Estados Unidos. Y tengo entendido que trabajas, si mal no estoy, mira, aquí tengo los datos, fisioterapia, administración y bolsa de valores. Dije, ¿en serio? Es que la actuación para mí siempre fue como una espinilla ahí de niño que tenía. Ok. O sea, me encantaba. Yo hacía pues, obras de teatro de la escuela, me metía pues, clases dramáticas, me encantaba. Pero a los 9, 10 años dejo eso a un lado. Me latió más la guitarra, empezaba a tocar, ahí sí. No tan profesional, nunca estudié. Ajá. O sea, en realidad los instrumentos que yo toco, el canto, todo lo que yo hago, lo he hecho a través de una preparación personal. Bueno, además de mi clase de jazz que tuve en la secundaria, que ahí sí me metí, pero era batería. Entonces era completamente diferente. Pero ahí aprendí a leer música, empiezas a hacer otras cosas. Pero, híjole, es que cuando me voy a Estados Unidos cambia el rumbo de mi vida por completo. O sea, yo me voy a los 8 años, 7 y medio aproximadamente. Y creo que la actuación no entra en mi vida fuerte, así bien, 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 hasta los 20 años. A los 20 años, 21 años, cuando cae la bolsa de valores. Ya había estado. O sea, yo arranco mi carrera. O sea, yo me salgo a mi casa a los 17 años. Ajá. Y empiezo a estudiar para ser fisioterapeuta. Yo a los 18 ya termino toda mi formación. Empiezo a trabajar en una clínica quiropráctica en California, que era de mi tío. Y fisioterapeuta 2 años. De ahí me paso a coordinación de administración. Me fui a trabajar a una empresa de Mississippi que traíamos mexicanos, brasileños y terminaron llegando de otro lado. Pero en general eran mexicanos los que llevábamos a trabajar en los astilleros, las plataformas y yates. Ellos los hacían, eran soldadores, shippiers, hacían de todo eso. Y de ahí ya me pasó a la bolsa de valores a los 20 años. Me fui a vivir a Florida. Yo siempre fui atraído mucho por los números, me encantaban los números. Siempre estaba... ¿Eres buen negociador? También, pero más que el negociador, yo Ajá. era más de estar clavado con el estudio. Ok. Sobre cómo llegar a entender, o sea, cómo desminuzas una empresa y saber que tiene futuro. ¿Por qué la vas a invertir a esa empresa? ¿Por qué va? O sea, yo era más de los números, me encantaba hacer la investigación, que está relacionado mucho a lo que hago con la actuación. O sea, es algo muy... Tienes que escanear la empresa completa para entender cómo funciona, para ver cómo respira, para ver si algo va a salir mal, estar prevenido porque sabes que va a pasar mal. O sea, ¿Eso lo haces con los personajes también? O sea, si algún personaje totalmente. O sea, dices, matemáticamente creo que no va a funcionar, ¿no lo aceptas o no? no sé si llego, o sea, no sé si uso mis algoritmos para escoger un personaje. Ahí ya soy mucho más emocional sobre lo que el público va a recibir de mensaje. Es cierto esa parte, porque muchos lo dicen, es que el personaje me escoge a mí. Hay veces que sí. Hay veces que aunque tú no lo quieras hacer, o sea, por ejemplo, el de Pedro Armendáriz, Ajá. fueron varias veces que casi no lo hago yo. Aunque hace 5 años Carmen tenía o sea, el dedo puesto sobre tú vas a hacer. O sea, el tema con, por ejemplo, Pedro Armendáriz, María Félix, arranco Corazón Guerrero antes que empiezan a grabar María Félix. Firmé contrato, empecé todo. Yo había quedado con la idea de que no iban a hacer la serie ese año. O sea, para nada. De repente me habla Claudia Cuevas, que es la jefe de reparto, la que escoge el talento, ayuda con... La que armó el talento de... o sea, todo el talento de María Félix fue por Claudia Cuevas. El tema es, yo estoy grabando Corazón Guerrero, me hablan para hacer Pedro Armendáriz al mismo tiempo. Es donde es un tema, o sea, pasarte de una producción a otra, sobre todo cuando estás en una novela donde estás grabando 30, 40, 50 escenas al día, pasarte a hacer una serie que sí, obviamente, pues son menos capítulos, son menos escenas. El tema era que se estaba grabando en San Luis Potosí. Uf. Entonces era de, ve, regresa y no faltes. No puedes faltar en ninguna de las dos producciones. Entonces era el tema donde yo casi me bajan del barco de María Félix, por lo mismo de que ya estaba grabando novela. Entonces es donde te digo, a veces el personaje te escoge y no encuentran a nadie más. Te escoge por lo mismo, porque dicen, es que es él. Es él. O sea, Una duda, te digo, yo tuve la oportunidad de ver esta serie, pero yo me quedé con una duda. En lo personal me gustó la serie y creo que estuvo buena, pero siento, de mi punto de vista, que Sandra, que hubiera habido otras actrices que hubieran hecho mejor el papel de Sandra. A ti te tocó trabajar con Sandra Echeverría.
Claro. ¿Cómo la sentiste o sentiste que fue una química muy buena dentro de su participación? Tío, de mi lado, creo que otra de las que estaba contendiendo, si mal no estoy, era Bárbara Mori, por ese personaje, o al menos vi unas fotografías donde ella estaba interpretando, y, bueno, esta Isa González estaba, pero creo que para una serie en Estados Unidos, pero O la película, tal vez. en particular, creo que hubiera habido otras opciones y sentí yo que le faltó algo. Creo que las dos interpretaciones, tanto de la niña como de la chica que la hace de joven, me gustaron un poquito más y Sandra como que siento que me dejó a deber algo. No digo que estuvo mal, pero siento que siento que no encajó tanto en el final de lo que es la vida de María Félix, pero no sé cómo lo hayas sentido tú que tuviste la oportunidad de trabajar con ella. Es que yo solo trabajé realmente con Sandra en la serie María Félix. Sí. O sea, no pudiste ella como María Félix, pero yo con Sandra la conozco desde La Usurpadora, ahí trabajamos juntos. Yo a Sandra la quiero muchísimo, o sea, y es una gran actriz. Y creo que María Félix, su versión no estaba mal, pero era diferente a la de Jimena Romo. Sí. Y eso tiene que ver también con una situación en donde pues, Jimena estuvo tantos meses trabajando con un maestro de voz, sí, con un maestro en particular. Esa para parte, la creación, yo creo que de la voz fue lo que me faltó un poquito. Es porque el tema para mí, lo que sucede ahí, es que nunca trabajaron juntos, Jimena y Sandra. Para hacer los tiempos. Porque Sandra también estaba con su música, con la gira, con todo lo demás, justo antes de cuando dicen, es que te lo digo, no estábamos prevenidos para arrancar, para las grabaciones de María Félix. Se graba. Arrancamos en el siguiente mes, tenemos que cerrar, tenemos que firmar ya todos, a todo el elenco, tenemos que tener a los actores. Entonces, para mí lo que les faltó ahí a las actrices, no es que les faltó, simplemente era empatar a los personajes. Que hubiera como una secuencia sobre la voz, sobre... Cuando hacen el cambio, pudiéramos decir. El tema es que es tan abrupto el cambio... Sí, en la boda creo que brinca, o sea, brinca para muchos. O sea, de repente está Jimena y de repente entra Sandra. Entonces, eso es lo que, o sea, lo mucho que me he enfrentado con mucha gente. Yo creo que la mejor esa fue la parte. Sí, o sea, es un tema en donde también sobre, por ejemplo, el niño lo recoge esta Jimena Romo. Sí. Y varias escenas después, el mismo niño está con Sandra. Entonces, es donde brinca y dices, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué dejó de ser la que yo venía ahorita escuchando, viendo, viviendo, sintiendo? Ahora esta propuesta de personaje. Y era eso, es que eran diferentes propuestas. O sea, para mí no es que esté mal Sandra o que esté mal, al contrario. O sea, Jimena lo hizo espectacular también. Jimena me encantó, sinceramente. Jimena lo hizo espectacular y se ve la preparación del personaje. Sandra la había preparado 4, 5 años atrás. También fue elegida desde hace mucho tiempo cuando hicieron los primeros castings. Y lo que me gustó de Jimena es que tiene una preparación fresca, o sea, tiene como una manera de preparar a los personajes de una manera bellísima, o sea, y fueron con fue con un acting coach, un voice coach específico, y estuvo trabajando 3 meses el personaje. Ahí es donde te das cuenta, es donde se vio, se sintió, lo viviste, porque dejaste de ver a una actriz y aparece María Félix versión Jimena Romo. Sí. Eso es lo que se siente con Jimena. Y el brinco, el cambio de tonalidad, el cambio de físico, todos esos cambios, el público no es tonto, o sea, lo siente, lo vive y chocan cosas y si de repente ya le compraste algo a la primera actriz y a la segunda no te lo cumple de la misma manera porque es otra propuesta, es difícil entrar así cuando te toca hacer la segunda parte. Entonces es donde yo digo, es una situación complicada de definir quién está mal, quién está bien. Para mí en esto es muy difícil, o sea, sobre todo cuando es de un día para otro a grabar y no tienes tanta preparación con los actores alrededor, o sea, poder trabajar, por ejemplo. Yo, en lugar de Sandra y de Jimena, me hubiera encantado poder sentarme, aunque fueran 2, 3 semanas, tallerear bien, que empataran las voces, que empataran todo para que fuese fluido. O, para mí, la otra hubiera sido que se marcara un cambio importante y relevante en la historia. Sí, que desde antes se notaran los cambios en caracterización, porque también lo que me contaba mucha gente es que a los otros personajes, ¿por qué no los cambiaron? Sí. No les subieron de edad. O sea, de repente tienes una actriz joven y de repente entra una más grande, pero los demás se quedaron igual. Sí. ¿Qué pasó? Entonces, donde dices, no te puedes meter mucho. O sea, yo hago mi trabajo, pero ahí sí es como... Fue las prisas, fue todo lo que sucedió. Porque también, o sea, Carmen agarró un reto difícil de lograr.
Y Que creo te que sí. digan, va el proyecto y lo queremos en 3 meses, 4 meses, dices, Sí. espérame tantito, o sea, déjame regresar a todo. O sea, obviamente, pues Carmen no me preparado, tenía todo bien listo, a su crew, a su gente, bien canalizados. Por eso que creo que Carmen es una gran productora. Es muy organizada en ese sentido. ¿Cuál ha sido el error más grande que has cometido en tu carrera? El error más grande, 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 que consideres que profesionalmente has cometido. no sé, o sea, creo que, o sea, esta carrera está lleno de equivocaciones. O sea, creo que si no te equivocas en esta carrera, no aprendes de la misma manera. O sea, es jugarla a la segura siempre y si nunca te equivocas y si nunca te sale o si nunca forcejeas de repente, no vas a entender que te falta. Y muchos actores llegan a ese sentimiento y se quedan en una zona de confort, donde dicen, no, ya estoy, no tengo que mejorar, no tengo que Sí. nada. Entonces, para mí, creo que las veces que yo he dicho, ya estoy, no me hace falta ensayar más, no me falta tales cosas, es donde la carrera y la actuación y el escenario te demuestra lo contrario. O sea, aprendes a resolver en el escenario, pero cuando no tienes la preparación, te sientes vulnerable, te sientes encuerado en el escenario. O sea, y te digo, o sea, no está mal, pero creo que, o sea, para mí, si no te equivocas, avanzas un poquito más lento, porque creo que es importante equivocarse. Errores así tremendos, pues, no sé, como que podrías preguntar, a ver. No, digo, algo a lo mejor que diga, sabes que este fue un error que cometí, me arrepiento de haberlo dicho profesionalmente hablando. A lo mejor un papel que no escogiste, que no llegaste a un casting y después el personaje a lo mejor triunfó. O sea, algo que te haya marcado que dices, híjole, hubiera hecho esto de esta manera completamente diferente. Sé de una situación en donde yo no me sentía capaz de resolver el personaje porque yo lo hice más complejo en mi cabeza de lo que realmente era. Y era para una película que se llama Me gusta pero me asusta, que era de unos amigos de Alex Spitzer, Ujú. Oh, sí. Alejandro Spitzer y su novia en ese tiempo, que era Minnie West. Y a mí me habló Lola Jauregui, que era la que ayudó con la producción, era productora del proyecto, la que escribió básicamente el guión junto con Alejandro. Y me habla para decir, oye, tengo un personaje, comedia, es gay, es tal, 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 tal. Y yo me quedé, no sé si tengo las capacidades para hacer un personaje así, que me crean. O sea, Ajá. porque yo no quiero faltar, yo tengo muchos amigos gays y no me atrevería representar algo sin tener realmente el control y el respeto que hay que tenerle. Obviamente, cuando ya veo todo lo que mostraron y lo que pasa ahí y veo la película, dije, híjole, hubiera estado ahí, me encanta. Hubiera sido la primera película en la que podría haber participado en ese momento. Entonces, para mí fue como, lo hubiera hecho. Y es por eso cuando ya me hablan para hacer otro personaje homosexual, es donde yo le dije, pues obviamente sí, para mí ya no puedo dejar que este reto me pase, o sea, tengo que empezar a trabajar como diferentes cosas que a lo mejor yo me sentía inseguro por muchas cosas, por no poder representarlo bien o porque la gente se vaya a ofender y me di cuenta que no es así, o sea, el arte es... No tengo que ser homosexual para ser un homosexual. La cosa es, tienes que tener la comprensión completa de que conlleva eso. Entonces, para mí, no sé, por ejemplo, en ¿Te acuerdas de mí? Que Ajá. hago a, a este... Ay, ¿cómo se llamaba? Híjole, es que son muchos personajes. Teo. A Teo. Hago a Teo en esa... ¿Te acuerdas de mí? Hago ese personaje, mi director, que me lo monta, dice, yo no quiero ver a, Ujú. a una, a una persona muy amanerada y todo. No, al contrario, yo quiero normalizar lo que vendría siendo, pues, el amor. O sea, entonces es donde él me empieza a montar. Yo quiero verte a ti, sí hay tonos, pero no te quiero muy jota, por así decirlo. Y yo dije, ok, ¿cómo lo trabajamos? O sea, es donde yo empecé a trabajar ya, a relacionarme a preguntar muchas cosas, porque una cosa es tener un amigo gay y otra cosa es cómo te ha tocado vivir por las decisiones que has tomado en la vida, por cómo tú amas, por cómo
tú eres. O sea, es como que yo no... Era la parte que yo le tenía pavor de preguntarle, de cuestionar. Y gracias a Dios me ponen a Cuautli Jiménez. Ajá. Entonces yo me siento con Cuautli Jiménez, que él también tiene mucho conocimiento, tiene muchos amigos, y él iba a ser mi pareja en Te Acuerdas. Entonces ahí es donde pudimos realmente construir estos personajes, en donde fue... Pues hay que entender lo que es la comunidad LGBT, entender un poquito más sobre el respeto para no faltar el respeto. Y te digo, yo a lo mejor puedo llegar a decir cosas que pueden ofender a otros, pero otros van a entender que yo no estoy tratando de ofender a la gente. Yo estoy hablando de mi experiencia, desde mi ignorancia tal vez, sí, pero es con cariño, es con respeto y sobre todo para poder apoyar a una comunidad que de repente en un mundo machista es afectada. En donde yo digo, pues no debe de ser así. O sea, Sí. yo lo digo en un sentido, porque yo crecí en una escuela también. O sea, yo fui en Estados Unidos, California. Tenía, que 10 años. Una de mis maestras era trans. Y lo veíamos normal. Era la mamá, papá de una de mis compañeros. Era uno de nuestros maestros. Para mí era como que, ¿y? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el pedo aquí? Y llego a México, es otro mundo. Entonces es donde dices, ok, es una cuestión de la aceptación, del respeto, todo lo demás, ok. El personaje, creo que Teo fue el personaje que me quitó ese miedo y decir, ¿sabes qué? Amplíate, arriésgate. Nunca la gente siempre va a estar contento con lo que haces. Alguien se va a ofender siempre, aunque nada más es con tu presencia. O sea, es donde dices, no le tengas miedo a eso. Al contrario, haz las cosas con amor, hazlo con respeto y hazlo para apoyar. O sea, y ya lo que la gente que ofendiste, a los que están en contra, a los que están a favor, lo que quieras, es su rollo, es lo que ellos traen. Sé que en un inicio o dentro de tu carrera también trataste de formar una banda llamada Dogma. Ajá. Más bien me integré Ajá. a ese grupo. Fue muy random, poco, ¿no? El tiempo. ¿Fue muy ¿Ah? poco el tiempo? Fue un año. Un año. Lo que estuvimos. Y dimos gira por Guanajuato, estuvimos en el Lunario, nos presentamos ahí. ¿Del lado de cómo se llama? ¿Tocando algún instrumento o cantando? No, ahí nuestro instrumento era el cuerpo porque bailábamos. Era ok. cantar y bailar. Éramos seis cantantes, 3 mujeres, 3 hombres. Una onda OV7, Ok. Cabá, como por eso teníamos un popurrí noventero, Ok. de los 90s. Y que fue una parte de mi vida que me alejé un poco de la actuación sin alejarme. O sea, es como que estaba ahí, pero te consume la música. Es que sí te absorbe la música, más bien. O sea, la música es muy celosa, exige muchísimo, tienes que estar ensayando, cantando, o sea, todo el tiempo en la práctica. Te diré. Hay muchos que conozco que no cantan y tampoco no se preparan, ¿eh? Lo es, o sea, sí surge, pero creo que a lo que me refiero es cuando te paras en un escenario a cantarle enfrente de gente. Te tienes que preparar. Ahí es donde entiendes lo que significa esa carrera. O sea, yo cuando yo me aventé sin la preparación. Me aventé ya preparándome en el camino. Era de que ensayas de 4 o 5 horas diario porque tenemos que aprender todas las coreografías, aprender todas las canciones, tus melodías y las armonías. Entonces como que era mucho miedo para mí al inicio. O sea, sí le tuve pavor. Y era hasta que me aventé y me arriesgué. Ya parándome en el escenario, se te va ese miedo. Es como que se te va cierto nervio. Bueno, mira, vamos a imaginarnos que el día de hoy estamos en un escenario y no te preparaste, porque vamos a hacer una dinámica contigo. Yo sé que no vienes preparado, pero no sé si cuando estabas pequeño, sé que dices que a los 8 años te fuiste a Estados Unidos, Así es. pero no sé si tu familia te llegaba a regañar con frases o dichos mexicanos. ¿No? Eras No. muy bien portado que no necesitaron regañar. A mí me regañaban por mi nombre completo. O sea, era diferente, o sea, no... Pero bueno, no. para un poquito tratar de que te veas un poquito mejor en esta dinámica, quiero pensar que has trabajado en algunos dichos. Ah, sí. Ah, ok, bueno. Entonces, Llevo como 5 dichos. Entonces, Por lo menos 5 sí me los sé. 5 te sabes. Creo que eso es lo importante. Mira, vamos a hacer una dinámica. Yo te voy a poner en pantalla, la gente va a estar viendo en pantalla y yo te los voy a poner algunas frases o dichos mexicanos que regularmente dicen los papás, los abuelos para regañarnos o igual en la vida cotidiana. Aquí el castigo, si no adivinas, es te voy a poner a cantar, ahora sí que la canción que tú quieras, únicamente para deleitar a las personas. Así que deseamos de todo corazón que te pongas a cantar. Ok. Bueno, mira, vamos con el primero. A ver, tengo una cosa. Ajá. Pregunta.
Es que me pusiste así en Ajá. el spot, ¿no? O sea, puedo cantar en inglés. Como tú quieras, no hay ningún All right. problema. Pero el refrán, la Es- peculiaridad de este refrán o este dicho es que está escrito en emojis. Ok. Así que creo que a nosotros no nos ha tocado toda esta era tecnológica como a los... Bueno, creo que somos millennials, pero Sí, creo somos que no nos ha millennials. tocado esta generación de ahora de que todo es por medio de emojis. Pero vamos a ver qué tan preparado estás. Haz de cuenta que es un personaje Ok. de corta edad que necesita comunicarse por medio de emojis. Entonces vamos con el primero a ver si te sabes este refrán. Camarón Ajá. que se duerme, tal vez. Sí. Se va con la marea. Se va. Mira, creo que allá sin verlo ya saben qué refrán es. Camarón que se duerme, se olea. se, se lo lleva la marea. Te la voy a dar por buena. Es camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¡Ay! Mira, Casi. O sea, con esta está emojis ahí. regalada. Yo creo que si no te sabes ni el refrán, sería el colmo que no te supieras. Ah, bueno, no, sí. Ojo por ojo, diente por diente. Totalmente de acuerdo. ese sí. Vamos con el siguiente. Este está regalado también. Perro que ladra no muerde. Creo que se me hace que te pusiste de acuerdo con los de la producción, ¿eh? No, hombre. Ay, caray. Más dinero a Twitter. Ay, no es cierto. Es el pajarito de Twitter, Parece pero de no es. Twitter. Está regalado, ¿eh? Más dinero. Más paga, tal vez. Pajarito, Tibio. frena, más dinero, pajarito, para 100 aviones. Ay, la verdad. No se sabe este refrán. No me la sé. Más dinero, vuela. Frena 100 a viajar. No sé. La respuesta es más vale pájaro en mano que ciento volando. No me la sabía. Pues que. Y eso que, bueno, déjame, se me olvidó decirte que van subiendo de intensidad. Ya Así me que di si cuenta. los primeros no te lo supiste, ya los últimos van de más intensidad. No me las voy a saber, definitivamente. ¿Cuál nos vas a cantar? Híjole, a ver, puede ser una de Plush, tal vez. Podría serlo. Ahora sí que la cámara es tuya. And I feel the time's a ways to go. So where you going till tomorrow? And I see that these are lies to come. But would you even care? Talento. And I feel it. Ay, no. Perfecto, vamos con la siguiente. Y Ok. van subiendo de intensidad. Es una carita pensativa, un cuchillo y un gato. O sea, ¿piensa en matar al gato o...? Pues, pudiera ser tibio, estás tibio. Está pensativa esa carita. Sí, está muy pensativa, o sea, así estoy yo ahorita, o sea... No, está... No sé. Dudar, cuchillo... No, es que no me... Ni se me cruza una idea por la cabeza. ¿Qué puede Estás ser? tibio lo que estás. Piensa, está pensando. Es que no se me ocurre cómo podría ser una frase de un dicho, o sea, ¿Te das? pensando, a ver, alguien sóplame algo, no sé, o sea. Creo que quieren que cantes. Yo creo que el gato me está viendo feo. Ahora sí que sin albur te das. Creo que me doy. Aquí es la curiosidad mató
al gato. Y esa sí me la sé, o sea. No, bueno, esa sí me la sabía. La curiosidad mató al gato. Va a ser un refrán que siempre vas a recordar. Ya no se me va a olvidar con emojis. Ya voy a saber exactamente cómo mandarlo con emojis. O sea, tendría que cantar otra, ¿no? Una en español. A ver, la de Sirena, ¿cómo empieza esa? Eres sirena. Pero ¿cómo arranca? Me dueles en el fondo de mi corazón. La herida no ha cerrado todavía. Me duele en el fondo de mi corazón. La herida no ha cerrado todavía. Ándale. Un cachito. La última. La última. Y es la más difícil, ¿eh? Una tortuga que se... Una tortuga, cierra. una mano y un seguro. O sea, el que es lento se amarra. Algo así, tibio. Tibio. ¿Lento? Lento pero seguro, claro, claro. Oh my God. Oh. Pero queremos que cante like. No lo puedo creer, ya entendí el truco de Hasta la última. Era muy sencilla la última, era más sencilla, pero me hizo pensar de más porque me lo complicó con su frase. O sea, gracias. Pero bueno, ya al menos la curiosidad mató al gato, ya vas a saber cómo se escribe. Ah, eso sí, no, la curiosa mató al gato y... Jos, mira, el día de hoy traemos otra dinámica contigo y es precisamente esta caja Uy. que la llamamos la dinámica El regalo de la vida. Para esto, bueno, te pedimos que trajeras algunos artículos o productos que hayan marcado cierta etapa dentro de tu vida, tanto personal como profesional. Ahora Claro. sí, que voy a dejar que tú, tanto a mí como para todas las personas que están en sintonía de esta entrevista, nos digas o nos menciones estos productos y qué significado en lo particular tienen para ti. Ok. Pues traje varias cositas aquí. Vamos a empezar con la más antigua de todas que traigo acá. En particular, fue una carta. Esta carta, de hecho, no dice el resultado de mi regalo, pero esto lo recibí en un cumpleaños. Cuando cumplí 18 años, me regalaron esta carta, que en realidad dice que me obsequian un viaje a México, a donde yo quisiera, ida y vuelta. Pero cuando me entrega esta carta, mi padrastro en ese tiempo, me ve y me dice, no sé si quiero pagarte un boleto de avión o mejor entregarte estas llaves. Y fue donde me regaló un minivan que él tenía ahí estacionado, que era para arreglar, que era así como para ir, o sea, para trabajarlo. O sea, tenía un montón de problemas de motor y todo eso. Pero nunca había tenido un coche en mi vida. O sea, ya había sacado mi licencia, ya tenía todo. Y cuando me las llaves, o sea, era de... Creo que fue como una emoción particularmente especial para mí. Y eso me marcó cañón. O sea, esta carta, o sea, tengo pocas cartas que guardo, pero esta fue una de las que... Pues, fue un gran premio para mí. Fue un gran regalo. Algo totalmente inesperado. Y con esa minivan me iba a la playa, me hice varios road trips. O sea, fue una cosa especial para mí. Wow. Pero bueno, esto... Y bueno, esto creo que es aún más especial. Este libro, creo que más o menos por las mismas fechas, cuando cumplí 18 años, me arma este álbum mi mamá. Oh, wow. Que esta es mi mamá aquí. Cuando tenía 15 años, 14 años. Pero ella había tomado fotos a lo largo de nuestras vidas, de todos sus hijos, desde el nacimiento, todo el tiempo. Foto, y tenía cajas y cajas y cajas de fotos impresas. Entonces, de repente, un día llega y me regala este libro. Oh, wow. En donde es como una mini historia de cuando nací, cuando crecí, de mis hermanos, de diferentes momentos. O sea, para mí fue como
recuerdos que si no hubiera estado capturados por mi mamá, si no hubiera capturado esto ella, no podría viajar en el tiempo, como lo hago con esto. O sea, creo que para mí fue de los regalos que más especiales que tengo. En alguna foto, al menos de este álbum, ¿has encontrado algo que a lo mejor diera a entender que te querías dedicar a la actuación? O sea, que a lo mejor sin saberlo tú te quisieras dedicar a la actuación. Pues creo que yo siempre, por ejemplo, o sea, siempre era muy de diversión. O sea, creo que también lo que tiene, mira, son parte de mis hermanos. Mi mamá era una madre soltera de 5 niños, 1, 2, 3, 4, 5. En Estados Unidos se divorció, tuvo que regresar a la escuela, estudiar. Entonces, para mí, creo que actuar era siempre parte de nuestro día a día entre hermanos. Era de cómo vamos a contarnos historias, cómo nos vamos a divertir. No teníamos que el Nintendo, que la computadora, que los celulares, de las distracciones, todo eso. Era, pónganse creativos, disfruten la vida. Salíamos al parque, contábamos historias, o sea, jugábamos a ser los piratas, jugábamos a ser que las sirenas, que esto, o sea, siempre era un cuento. Veíamos películas, caricaturas y jugábamos a ser los personajes también. Entonces, para mí era como que, sí está. Ahora, actuación como tal, tengo un video. Ajá. De lo primero Revolucionario. que aquí fue 5 de mayo. O sea, en Estados Unidos, curiosamente, el Día de Independencia para México es 5 El 5 de mayo. O sea, la ignorancia también. Pero, o sea, era como parte de mostrarles al salón que, pues, en México tienen como... Sí, es parte de De la cómo cultura. se vestían en ese tiempo, la cultura como eran, aunque ya no es así. Exacto. Aunque ya no está todo el mundo vestido de sombrero, más que los mariachis y ese tipo Ajá. de cosas. Entonces sí teníamos ciertos detalles. Siempre o sea, mi mamá también tenía esto. Siempre nos ponía, nos disfrazaba para Su Halloween. creatividad. O sea, la creatividad era siempre, mi mamá es artista, es pintora, o sea, siempre tenía esos detalles con nosotros. Pero bueno, o sea, como puedes ver, iba evolucionando, o sea, solamente la vida, fue agregándole más cosas. Hay fotos que se han perdido a lo largo del tiempo. Pero bueno, o sea, este para mí fue un álbum muy especial, en donde pues, hay muchos recuerdos aquí, donde yo puedo viajar en el tiempo y recordar un poco de mi pasado. Wow. Dicen que recordar es volver a vivir. Así es. Lo vuelves a vivir, la verdad. Vuelves a vivir la historia. Y que bueno, obviamente esas fotos no se tomaban con celulares. O sea, ni cámaras no existía. profesionales. Tú ibas y estas eran las cámaras de antes. Ya hiciste que me sintiera viejo, fíjate. Yo me acuerdo. Muchas de estas fotos se tomaban con cámaras así. O sea, esta cámara de hecho tomó varias de estas fotos, pero sí, no, o sea, que eran de 12 píxeles, de 8 Sí. píxeles, o sea... Y de la memoria que le tenías que... Ajá. No, esta memoria por lo menos sí tenía, o sea, se lo puedes meter ahí. Pero por ejemplo, fue de las primeras cosas que a mí me enseñó mi mamá de usar para capturar memorias en el tiempo. Y creo que pues, hoy en día ya lo tenemos en celulares, pero no es lo mismo. Cierto. Porque tu celular hoy en día lo cargas a todos lados. Antes no cargabas esto a todos lados. Y para ver las fotos era más fácil imprimirlas. O sea, era el tema de tener así un álbum, de tener las fotos impresas, poder plasmarlas. O sea, y hay gente que lo hace hoy en día, que sí se imprime sus fotos, pero esto era diferente. Sí. Y más las primeras cámaras que tenía mi mamá, que eran las de rollo. Que esas, pues, sí. no las heredé yo. Entonces... Ahí el problema era que si se te velaba el rollo. Sí, no, totalmente. Tenías que ser muy cuidadoso con el rollo, tanto al ponerlo, al quitarlo, sobre todo al quitarlo. Si no lo enrollabas Sí. bien, lo echabas a perder todo. Exactamente. Y bueno, esto obviamente es un collarcito con la energía de mi mamá y es la que... ¿Qué es lo que tiene en él? mi mamá es muy fan de los nativos americanos, o sea, más indígena, o sea, le encantaba toda esa cultura y esa historia. Y ella cree mucho en cargar objetos con energía, con memoria, con todo, o sea, y que le da cierto poder al objeto. No puede que no sea visible para nadie, pero para mí, por ejemplo, pues es una manera de recordar a mi mamá y esto pues, lo tengo en una parte de mi cuarto donde siempre está presente, sobre un Buda. Además, porque mi mamá es como un Buda en mi vida. Y bueno, Ahí estaba con una moneda, creo que también. Ah, sí, esta moneda es de mi primer viaje a
Europa. Esto fue cuando fui justo a la Sagrada Familia. Es donde lo conocí y ojalá pueda regresar a verla ya completada, que lleva años y años y años y años en construcción. Pero sí, tengo varias cosas, pero creo que Barcelona para mí fue de los lugares muy importantes para mí de conocer. Y bueno, por otro lado, tengo un objeto interesante, algo no tan común, por lo menos en estas épocas, Ajá. pero es un proyector. Este proyector tiene su historia de un proyecto que yo hice cuando hice a Rodrigo en Amor de Barrio. Era un personaje que creció en el barrio, que tenía toda su familia, que todos sus amigos, todos eran del barrio. Y pues cuando eres actor tienes que construir el personaje, hay que conocer el barrio, hay que conocer qué barrio vas a contar, porque pues hay muchos barrios. Entonces, como el barrio de nuestros personajes eran de La Lagunilla, de Tepito, de todo, pues fuimos a ver obras de teatro en Tepito, que nos llevaban ahí en una motoneta para ver casas. Pero en las grabaciones, un día llega una familia y nos llegan con un paquete así de pastes, que habían puesto un negocio ahí en el centro. Y dicen, oye, quiero invitarlos a que conozcan nuestro nuevo restaurante y todo lo demás. Nos llevan y entramos a una casa antigua, o sea, es un edificio, pero entras ahí al local y es antiguo. Y de repente volteabas a ver y cosas así, antiguas, por todo el lugar. El dueño me voltea a ver y me dice, oye, quiero que escoges algo de aquí, lo que tú quieras. Y yo iba caminando por todos lados y yo volteé y dijo, esto está increíble, o sea, representa mucho lo que yo estoy haciendo. O sea, esto es como antes se veían las fotos movientes. O sea, ¿Sabes de qué año es? Perdón, es lo que estoy... No sé si sea como de la Segunda Guerra Mundial o qué año, pero creo que... Este es de Estados Unidos. Híjole, la verdad no venía la fecha, pero... Es para 8 milímetros. Ahí viene una plaquita. No tiene la fecha, pero... Ah, mira, incluso los patentes estaban pendientes ahí. Pending patents. Wow. Pero el tema es, este proyector para mí me llega justo por Amor de Barrio, del barrio. El barrio me lo regaló y para mí fue algo muy especial. O sea, esto lo vi como parte de la historia en mis manos y pues venía con una película, pero la verdad es que ¿No la has visto? nunca la has podido ver. O sea, la verdad tengo mis sospechas de lo que podría ser, pero ¿Qué nunca... podría ser? No sé, o sea, es que si vas viendo este rollito, hay como cuerpos humanos y parecen Ándale. estar desnudos. Entonces no sé si sea como un porno, algo por el estilo. La verdad no tengo idea. Hay que averiguarlo. Hay que averiguarlo. El tema es que no funciona a la perfección todavía. O sea, tendría que arreglarlo para poder verlo. O sea, pero sí me da curiosidad. O sea, si pudiera acercárselo a la cámara, les Si enseñaría alguien tiene un cuadro proyector similar, un proyector de 8 milímetros, que por favor, funcione. avíseme y vemos la película juntos. O sea, tengo curiosidad, la verdad nunca lo he podido ver. Y aquí tengo algo especial, ¿eh? A ver. Esto es como un oráculo antiguo, de la forma china antigua de pues pedir tu suerte, todo lo demás. Esto son los palitos chinos, pero cada uno tiene un número y un dicho, el cual lo puedes consultar acá. Si quieres, podemos hacer una prueba. Ok. El chiste, se supone, debes de, obviamente, pasar tu energía a la madera, todo lo demás, y vas a ir pidiendo un deseo. El chiste de esto es para que pides un deseo y vamos a ver qué te dicen. Ok. ¿Lo muevo? Lo puedes mover. Quitas la tapa y ahí, o sea, en los palitos, pide tu deseo. Y cuando sientas y quieras, sacas uno. Sin albur. Número 2. Vamos a decir qué dice aquí. Que bueno, está en inglés, Ok. pero te lo traduzco. Te lo voy traduciendo. Your luck for today. Tu suerte por el día de hoy es un número 2. The best of luck it means for you. O sea, de la mejor suerte posible para ti. Tu fortuna. Ten cuidado en tus acciones.
Your love affair seems wrong. Tu relación amorosa parece estar mal. Algo ahí. If you do not use discretion, you'll ruin them all young. O sea, que si no usas discreción, puedes arruinarlo todo. A long journey soon, which you will benefit. Hay una aventura larga que pronto tendrás que saldrá a tu beneficio. You will get your wish. Tendrás tu deseo. Ok, sin comentarios. Bueno, sí. Esto es como una de las oficinas. Esto me lo regaló alguien especial en mi vida. Ajá. Y que es interesante. O sea, es como las maneras antes de... Es como los fortune cookies. Sí. Pero es otra manera. Y bueno, tengo un artículo más. Uno más que también es especial. Algunos la ven y se asustan. Pero no hay nada de qué asustarse. Esta muñeca me la regaló Odín Dupeirón. Fue cuando estuve en la obra de Lucas. La primera representación que tuve, que fue la primera representación profesional en un teatro grande con una obra larga, Odín me dio esta muñeca con una carta en donde me dio la explicación. Lo cual era que antes los actores que viajaban en carpa viajaban con su negra, que le traía suerte, su muñeca que le traía suerte y bendiciones para el teatro y el escenario. Entonces, con una cultura antigua me manda la historia y todo, y esto es para traerme suerte tanto en el escenario como en mi carrera actoral. Oh, wow. Pero para mí es muy especial porque trabajar con Odín Dupeirón para mí fue un gran logro en mi carrera porque lo admiraba demasiado. O sea, había visto todas sus obras, había visto Lucas y cuando me invita a participar ahí, casi yo. O sea, de emoción, literal. Entonces, para mí esto es uno de los objetos pues, importantes para mí, más que nada de dónde viene y el porqué, el significado que le encuentra. Es lo que me encanta de Odín. Odín no te regala algo nada más por regalarte, tiene un simbólico, o sea, tiene una razón. Y bueno, ya está. Wow. Fíjate que me has dejado sorprendido con toda esta serie de, ahora sí que como nosotros decimos, regalos que te ha dado la vida. Claro. Y que sin duda alguna te llevan a llegar hacia donde eres el día de hoy. Así que Definitivamente. te lo digo sinceramente, yo os quiero agradecer enormemente la oportunidad de poder conocer un poquito más el lado humano. Créeme que siempre en estas entrevistas tratamos de buscar o conocer el lado humano, no tanto el lado del artista. Creo que ya eso, pues ya estamos acostumbrados a lo mejor a verlo dentro de pantallas. El ego lo van a ver siempre ahí en las fiestas y todo lo demás. No lo he visto con tus compañeros. Creo que a lo mejor en México no pasa, pero... Me gustó esto por lo mismo que es más humano, como dices. No es tanto ego, es tú quién eres y por qué eres como eres. O sea, creo que eso está padre. Quiero agradecer, y te lo digo honestamente, muchas veces nosotros, este proyecto se está iniciando ahora con estas entrevistas presenciales y sin duda alguna agradezco tanto a ti como a todos tus compañeros que han venido a lo largo ya de estas semanas a tener entrevista con nosotros, de creer en nosotros. Muchas veces, y te lo digo sinceramente, sé que gracias a Dios proyectos que han hecho les ha ido muy bien, pero muchas veces dicen, ¿sabes qué? Pues yo no creo o yo no confío en un programa que está iniciando o únicamente, así tal cual nos lo han dicho, yo únicamente voy a programas nacionales. Entonces, quiero agradecer sinceramente el hecho de conocer el lado humano, el conocer a la persona que hay detrás del artista y que muchas veces, y te soy sincero, me he llevado sorpresas de que tienes o te imaginas que a lo mejor por el hecho de estar en televisión son personas muy creídas y demás, pero te das cuenta que al tenerlos en persona son personas tan humanas o tan sencillas como tú. Agradezco ese comentario también, porque sí es la verdad, no todos tienen esa experiencia de vida, te podría decir. Hay otros que pues las inseguridades te llevan a ser una persona que no eres. Pero en el fondo yo agradezco que esta carrera en particular me ha rodeado de mucha gente humilde, buenos actores y que me dice, no tienes que cambiar la persona que eres. Una cosa es ser exigente con tu trabajo, que algunos lo pueden considerar como ser mamón, pero no es eso. Es exigir el respeto que tú estás
dando al momento de presentarte preparado con todo lo que te están pidiendo por medio. Entonces, por ejemplo, de esas personas te podría ser Alberto Estrella, Sabine Musier, Fabián Robles, Juan Carlos Barreto, o sea, un montón. Te podría mencionar infinidad de actores que yo admiro muchísimo y son muy humildes. Fíjate, este comentario siempre lo platico. Tuve la oportunidad, no sé si las conozcas, de entrevistar a Angélica Vale y Angélica María. Yo me llevé una sorpresa enormemente porque yo me imaginaba que por el hecho de tener una carrera impresionante, a lo mejor no iban a ser unas personas muy humildes. Yo me quedé sorprendido porque con ella hicimos entrevistas en línea. Ellas estaban regularmente, yo les pido que estén 5 minutos antes de la entrevista por cuestiones de tiempo. Ellas estaban media hora antes de la entrevista. Yo siempre estaba conectado antes por preparar toda la entrevista. Ellas se conectaron media hora antes. Y ellas siempre me dicen, dice, es que yo vengo de la vieja escuela y dice, y siempre he estado acostumbrada a estar con bastante tiempo de antelación. Entonces te sorprende si al momento de entrevistarlas unas personas tan humildes y tan sencillas, digo, wow, o sea, si todos tuvieran la misma escuela de tales artistas, digo, wow, sería algo completamente diferente. Pues sí, o sea, creo que también es un tema un poco complejo ahí, porque sí, una cosa es la escuela y otra cosa es la vida que tuvo el actor. O sea, porque hay muchos actores que tienen vidas difíciles, que antes de llegar a donde están les costó muchísimo y les hicieron la vida imposible. Hay gente de la vieja escuela que pues, por eso se hacían las divas, los divos, o sea, era una cosa de que llegabas, pero ¿a qué costo? O sea, era difícil llegar, o sea, era una competencia brutal. Y hoy en día creo que sigue siendo lo mismo, pero es otra conciencia. Somos entrando en una conciencia. Ahorita que tocas ese tema, hace algunas semanas que pasó precisamente todo ese escándalo de Maribel Guardia, ¿tú cómo ves? Yo a lo mejor, digo, la escuela que traigo, lo mucho, lo poco que tenga en cuanto a comunicación o como reportero dentro de espectáculos, yo siempre he tenido la escuela que nunca preguntes a tu invitado o a la otra persona algo que no te gustaría que te hicieran o algo que no te gustaría que te preguntaran a ti. Claro. ¿Hasta qué punto, como medios de comunicación, nos debemos de meter en la vida del artista? Desde tu punto de vista. O sea, ¿cuál es la línea que no debemos de rebasar? Creo que más que hasta qué punto es con qué fin. Porque creo que si tu fin es destrozar al artista o hacerlo quedar mal, o sea, creo que el fin es lo que importa más que la pregunta. Porque una pregunta difícil de contestar te puede llevar a algo muy interesante y un aprendizaje profundo. Porque creo que de hecho las preguntas más difíciles tienen eso. O sea, tienen una respuesta que puede ayudarte a entender, aprender algo o ¿para qué lo quieres saber? O sea, es como es lo que te digo. O sea, ahí de repente hay preguntas que dicen, o sea, pero ¿con qué sentido lo estás diciendo o lo estás haciendo? O sea, porque el actor te digo, o sea, puedes tener una frase y la puedes decir de 1000 maneras. O sea, es la persona que está detrás de esa máscara la que tiene que darle el sentido. O sea, ¿con qué sentido se lo estás preguntando? ¿Te lo quieres chingar? Pues ahí diría, no sean así. No hay necesidad. Hay cosas mucho más interesantes que venden sin tener que chingar al artista que está tratando de dar entretenimiento, de hacer algo para disfrutar un poco también el tiempo después del trabajo, después de todo lo que quieras. O sea, para mí el arte es eso, tiene mensaje. Yo veo muchas series, muchas películas y creo que a ninguno de los actores que yo admiro, que yo veo, o sea, les podría preguntar algo que les podría afectar, al contrario. Yo tengo mucho interés de saber pues, cómo son, por qué son, cómo llegaron a ser como son. O sea, ese tipo de preguntas también como me estás haciendo son las mismas que yo como actor me encantaría saber de los que yo admiro, de los que yo quiero seguir. Porque para mí es darles como un ejemplo de lo que puedes hacer, porque no todo es lindo. O sea, yo te puedo decir, de mi vida yo he sufrido muchísimo también. O sea, creo que es parte de lo que me hace humano. Sin el sufrimiento yo no tendría ese contraste del bienestar, de la felicidad. No podría empatizar con alguien que la está pasando mal. De la misma manera. O sea, si yo tuviera una vida completamente rosita y feliz y todo linda, pues a lo mejor veo a alguien que la está pasando mal y no puedo empatizar. Y puedo tratarlo como, hasta para allá. O sea, y dices, güey, es un humano. O sea, claro, o sea, ponte en sus zapatos. Yo te digo, o sea, yo me salí a los 17 de mi casa por decisión propia, pero era también porque era una carga tremenda. Mi mamá tiene 8 hijos. Entonces era una cosa, y mi papá otros 3, o sea, son 11, somos 11. Y dices, güey, ¿en qué momento me van a poder dar lo que yo necesito?
y lo que yo siento que quiero, que me merezco y todo lo demás. Y no se los puedes pedir así como, "Ay, dámelo". La vida no Ok. siempre es así. O sea, al menos que tengas la fortuna de que así sea en tu familia, que no está mal, es simplemente otra manera de vida. El extremo sí está mal. Hasta Elon Musk te lo dice, muchos sabios se lo dicen. No les puedes dar todo a los hijos. Si no batallan nada, no los vas a hacer resistentes al mundo en el que vivimos. No vivimos en un mundo de santos, vivimos en un mundo muy revuelto. Hay mucha luz, mucha oscuridad. Entonces, para mí, pues no sé, eso de las preguntas, creo que mientras más pregunten sobre algo que nos pueda aportar en la vida para mejorar la calidad de vida aquí y cómo tratamos al prójimo, mejor. Porque maldad ya hay. Cierto. La maldad, o sea, se ve por todos lados. O sea, y a veces no es algo que buscaste, no es algo que te mereces, pero te tocó. Si tuvieras, y quisiera finalizar con esta pregunta, si tuvieras la oportunidad de que alguien llegara y hiciera la película de tu vida, ¿con qué escena iniciarías esa película? Algo que te haya marcado y que quisieras que esa película arrancara tu película de vida. ¿Qué tono? Cambia mucho, cambia muchísimo, porque hay muchas, o sea, es que... Pero tú cómo quisieras vender tu película, pero ¿cuál sería algo que te ha marcado que sin duda alguna dirías, tengo que iniciar con esta escena? Es que si contara, o sea, mi vida, tendríamos seguramente que arrancar con una fractura difícil, por, para terminar al revés. Ujú. Porque creo que mucho de yo como arranqué la vida, pues viene de muchas fracturas, de cosas inesperadas. O sea, y son cosas que yo digo, es la vida que me tocó, pero como me ha tocado a mí, le toca a 1000 personas más y a veces hasta peor. Entonces, como digo, no hay comparación, es simplemente hay que tener comprensión sobre lo que la persona vivió. Y para mí, para dar a entender un poco de eso, la primera escena tendría que ver alguna fractura o algún triunfo. Tendría que empezar con el contraste, porque híjole, no, yo creo que sí arrancaría con esa separación. Yo te podría decir, yo por ejemplo, a los 7 años y medio, cuando me voy a vivir con mi mamá, fue la primera vez que me enteré que existía mi mamá. Yo fui criado en San Miguel de Allende con mi papá y mi madrastra, pero con la idea de que ellos eran mis papás. Y todo el pueblo, todo San Miguel de Allende, en ese tiempo los sanmiguelenses, la familia, este, mi familia Zavala, que es mi familia, o sea, Ujú. ellos me quisieron proteger, me quisieron cuidar. Y era donde dicen, pues tus papás son ellos. Esa es tu mamá, es tu papá. Es como en ese tiempo, la cultura que teníamos Sí. antes, de no tener un padre, un hijo, ser divorciado, era súper pecado, era todo muy mal. Entonces, para proteger, era de tu mamá, tu papá. Y hasta los 7 y medio, donde pues estábamos pasando por situaciones difíciles en casa, mi papá, mi madrastra estaban con pleitos de ahí de repente, había carga, deciden que por fin era momento de que yo conociera que tenía mi mamá Oh. biológica, y tener la posibilidad de decidir a ver si yo iba a vivir con ella y conocer a mis hermanos. Entonces, eso creo que marca un poco lo que yo soy. O sea, que yo tuve que reiniciar muchas veces en mi vida. O sea, pensar, crear este mundo y de repente dicen, ¡pop! Ese mundo no existe, realmente es así. Y de repente lo crees Wow. así y de repente digan, ¡pop! Tampoco es así, ahora va a ser así. Entonces dices, ok, así es la vida. A mí lo que me enseñó eso es cómo reaccionar, no tanto ser reactivo, sino aprender a reaccionar de una manera más saludable, más sana y construir, no destruir. Porque al inicio tienes ese impulso, quieres destruir todo. Y eso te lleva a la destrucción y a perderte. Entonces quedas solo. Entonces es donde son como esas cosas que te va enseñando la vida y las cosas que te vas haciendo preguntas por estas cosas. Y creo que para mí fue como, pues no sé, creo que mi película tendría que ver con eso, con ese aprendizaje de, por más mal que parezca el mundo, siempre puede haber un lado positivo, puede haber una chispa linda si tú reaccionas de esa manera. Y hay muchos maestros de vida, Gandhi, o sea, por ejemplo, el amor, tú resuelves con amor, vas a terminar sembrando una semillita de amor en esa persona, aunque sea odiosa en ese momento, aunque no reaccionaste dentro de 1 año, 2 años, eventualmente va a crecer.
El amor es contagioso también. ¿Con el amor, con la fama llega el amor? No, No. no, con la fama pueden llegar muchas cosas de ego, ahí sí. O sea, para mí yo creo que la fama tiene que ver algo con más egoísta, más para mí. Porque la fama, al menos, que sea una fama que te lleva a influenciar a tu gente. Y ahí es donde tienes un poder que tienes que tener mucho cuidado cómo lo usas. Porque te vuelves un ejemplo a seguir. Entonces, si eres un mal ejemplo a seguir, pues aguas, porque también te van a estar siguiendo los que te siguen, los que te admiran. Entonces, donde digo, venimos a esta vida a vivirla, a aprender, hay que cagarla, por supuesto, pero hay que aprender de los errores. Si no aprendes, no aprendes y vas a seguir cagando y haciendo el mismo error una y otra vez. O sea, son de las cosas que digo, eso para mí vale la pena contar. O sea, y están muchas series, están muchas películas, creo que son mensajes que están por todos lados. Ahora, si me preguntas a mí, sería, creo que el enfoque que yo le daría a mi película de vida, aunque no fuera Josh Gutiérrez, o sea, no la película de Josh Gutiérrez, sino un personaje que representa lo que Josh Gutiérrez vivió. Tal vez yo lo diría de esa manera. Si tuvieras también la oportunidad de escoger el epitafio que iría en tu tumba, ¿cuál sería? ¿Qué es un epitafio? Perdón. No. Lo que estaría escrito en tu tumba. Ok. Las frases o cómo quisieras que la gente te recordara. ¿Qué palabras pondrías en tu tumba? O sea, como un legado, decir, esta persona fue de esta manera. ¿Qué es lo que quisieras que estuviera escrito ahí? No sé si quisiera algo realmente escrito o si no más bien que fuera un dibujo sobre mi vida. Porque creo que eso da más... ¿A la imaginación pudiera ser? Exactamente, que unas palabras que se pueden interpretar de mil maneras dependiendo de quién lo está leyendo. Que también un dibujo es lo mismo, pero para mí un dibujo creo que es más fácil guiar, o sea, la gente. O sea, ahora que fui, te digo, que conocí a Europa, los museos de allá y todo lo demás, viendo el arte de hace siglos atrás, te das cuenta que tienen mucho poder, o sea, los mensajes están ahí. Y estás plasmando pues, la sociedad, lo que la persona vivió, lo que la persona se enfrentó y lo que tuvo que resolver en su vida, o lo que la gente de ese tiempo tuvo que resolver. Entonces, para mí es como, más de que yo sea reconocido por mí, yo creo que ese mensaje que la gente pueda aprender algo de ahí, no tiene que ser algo mío. O sea, eso es donde yo digo, si es algo donde quieren ir a ver algo mío, prefiero que dejarles un buen sabor de boca a que sientan tristeza o lástima o algo por el estilo. O sea, creo que la muerte no es... No sé si sea el objetivo. Es algo que nos pasa, o sea, Sí. y es lo que es una enseñanza de soltar, de no ser aprensivos con lo físico. Entonces, para mí es como, daría como tratar de dar ese mensaje, de dejar ir, suelta. Y si vas a estar aquí, celebra conmigo. O sea, que siga siendo una fiesta. O sea, no hay necesidad de ponernos mal. Jos, quiero agradecerte enormemente. La verdad, ha sido una entrevista que he disfrutado mucho. Ahora sí que espero haber logrado lo mismo contigo, que Sí, de alguna me la pasé manera muy bien. siempre es el objetivo. Creo que conocimos un poquito de tu historia, nos reímos, te escuchamos cantar. Intentar cantar ahorita que venía desafinadísimo, pero ahí va. Al menos creo que logramos que aprendieras a decir refranes con emojis. Ah, eso sí, eso sí. Y voy a aprender más. Ahora sí que la curiosidad mató al gato. La curiosidad mató al gato, exactamente. Ojo por ojo, diente por diente es la más fácil que me pusiste, eso sí. Pero no, el otro fue que el león, No, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ese sí. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Te Ese, falló. Ese es el que yo no conocía ni Te siquiera. los lo tendremos que sabía. mandar para que los practiques. Más bien, mándame una lista de dichos, ya voy a estudiar, porque si me vuelve a pasar esto, o sea, no me vuelve a pasar. Yo os quiero agradecer, tus redes sociales están apareciendo en pantalla para que todas las personas que quieran estar en contacto contigo, pues bueno, te puedan seguir a través de las plataformas digitales. Muchísimas gracias, espero no sea la última ocasión que tenga la oportunidad de charlar contigo. Y como siempre se los digo a todos, que espero el día que ya estés en Hollywood haciendo una película, no te olvides de Los Pobres de Famosos sin censura. Ay, no, pero ¿por qué ir a Hollywood si tenemos un México tremendo? Aquí arrancó Hollywood. Bueno, es que se olvidan, ya al rato empiezan a aparecer y miran, desde arriba nos ven y ya no quieren entrevistas con
con nosotros. No sé si porque los ponemos en aprietos o porque realmente no quieran venir a entrevista. No, cuenten conmigo. La verdad es que para mí es un canal para poder comunicarme también con un público que está interesado en conocer más de mi vida. Agradezco también el espacio, o sea, todo esto es para el público. Exactamente. Y agradezco eso que están haciendo. Exactamente, y bueno, ya pudimos conocer un poquito más del lado humano, que ese es el objetivo de cada una de las entrevistas que tenemos, así que muchísimas gracias y esperamos tenerte en otra temporada. Que así sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y continuamos aquí en Famosos sin Censura.